Hola de nuevo. En esta ocasión seguiremos viendo contenidos de pensamiento creativo relacionado con el tema de la creatividad y la química como disciplina. Ya hemos enunciado en ocasiones anteriores cómo la química ha hecho aportes sustanciales a la comprensión de la creatividad, hablándonos de cómo un neurotransmisor, una sustancia electroquímica que se produce en nuestro cuerpo de manera natural, como es la dopamina, es responsable del proceso asociativo creativo. En esta ocasión entonces veremos un poco más en detalle esta relación y los aportes, mitos y realidades en relación a la creatividad y las sustancias psicoactivas, por ejemplo, en el proceso creativo. Quiero comenzar este nuevo episodio. Ya terminamos que el capítulo de neurociencia, entendimos las contribuciones de esta disciplina al fenómeno creativo, pero no lo podemos desligar, como lo hablamos hace varias sesiones, de que la biología, la neurociencia y la química están muy relacionados, tocan temas que son transversales a cada una de ellas. En esta ocasión en la química, por ejemplo, este personaje que estamos viendo, un poeta inglés llamado Winston Hooke, quien vivió entre 1907 y 1973, en una entrevista que le hacen reconoce que él en su proceso creativo escritural, como escritor de poesía, consumía una sustancia psicoactiva llamada benzedrina. Y él lo justificaba este tipo de consumo de sustancias diciendo que la droga es un dispositivo que ahorra tiempo y mano de obra. Decía él, me convierte en una máquina de trabajo. Es decir, él argumentaba que su producto creativo respondía a el consumo de algún tipo de sustancia, que como él mismo se reconocerá, también lo combinaba con bebidas alcohólicas como el martini y otro tipo de sustancias como los barbitúricos. Es decir, que este personaje tenía clarísimo que su producto creativo estaba influenciado de manera positiva por este tipo de sustancias. Pero no fue el único. En la historia hay muchos personajes también reconocieron consumir algún tipo de sustancias, inclusive como esta misma benzedrina. Casos como el de Robert Louis Stevenson, célebre escritor y autor de la reconocidísima obra El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde en 1886. Graham Greene, otro escritor, autor de una célebre novela llamada El tren de Estambul en 1932. Por su parte, un guionista de cine norteamericano, James Age, fue el autor de una película emblemática para su época, en 1954, llamada La Reina de África, protagonizados por Humphrey Bogart y Katharine Hepburn en su momento. Y uno de los más investigados y documentados, como lo veremos a continuación, Jack Kerouac, quien escribió en 1957 un bestseller llamado On the Road, en el camino. Como muchos artistas de diferentes géneros, literatura, artes plásticas, reconocían que para su proceso de creación consumían algún tipo de sustancias, no fue el único campo. En las matemáticas, las ciencias exactas, también encontraremos casos como el de este señor Paul Erdos, matemático, quien en 1913 y 1996, periodo en el que vive, reconocía que él consumía sustancias. Entonces vemos que no solo es exclusivo de las disciplinas artísticas, las ciencias exactas también lo hicieron. En una ocasión, un amigo hizo una apuesta con este señor Paul Erdos diciéndole que no era capaz de estar un mes sin consumir nada, ningún tipo de sustancias. Paul Erdos decide, acepta el reto y al cabo de un mes, ¿qué creen ustedes que ocurrió? ¿Ganó o perdió la apuesta? Algunos dirán que ganó, otros pensarán que perdió. Pues ganó la apuesta, es decir, estuvo un mes sin consumir ningún tipo de sustancia alucinógena. Solo que al final, cuando ya termina la apuesta y habla con su amigo, él dice, sí, efectivamente fui capaz de estar un mes sobrio, pero fue un mes en el que las matemáticas no avanzaron. Es decir, que nuevamente él atribuía que las grandes contribuciones a las matemáticas, fórmulas, ecuaciones, etcétera, que él proponía como innovadoras, estaban influidas o influenciadas por algún consumo de sustancias. Por eso él se atreve a decir que él fue capaz de sostenerse sin consumir nada, pero
Las matemáticas no avanzaron, no hubo aportes significativos ni originales ni creativos. Estos casos, por ejemplo, podemos encontrarlos en Internet o en revistas especializadas académicas como esta. La dopamina y la biología de la creatividad. Las lesiones del desorden de Parkinson. Vemos una estrecha relación entre dopamina, ese neurotransmisor del que hemos venido hablando, de la biología, que ya vimos algunos de los conceptos, y por supuesto de la creatividad. En este artículo, que ustedes lo pueden encontrar fácilmente en Internet, encuentran lo siguiente que estoy resaltando. Artistas como Jack Kerouac, Jean-Paul Sartre, Johnny Cash y Andy Warhol, todos ellos usaban anfetaminas para facilitar la inspiración creativa en sus campos específicos de dominio, nos da una evidencia de lo que venimos hablando. Otro caso, por ejemplo, es el de Jack Kerouac, quien, ya lo mencionamos anteriormente, escribió un bestseller llamado On the Road, donde, como lo están leyendo, dice que fue escrito en 3 semanas, trabajando día y noche, continuamente sobre su máquina de escribir. Y que entraba como una especie de ritmo de trabajo que era como un trance. Y en estas citas pareciera que se reafirmara lo que nos decía Hunt al principio de la sesión, cuando hablábamos de que la droga lo convertía en una máquina de trabajo. Pues aquí pareciera que efectivamente encontramos que se valida esta perspectiva. Sin embargo, si continuamos leyendo, dice que las anfetaminas lo que van a hacer es inducir un incremento en los niveles de dopaminas en el núcleo accumbens. Bueno, pero más adelante vamos a ver que los estudios demuestran que esto termina causando cambios en el comportamiento y por supuesto adicción a las drogas. Es decir, que el mito que hay frente a qué tanto las sustancias psicoactivas influyen positivo o negativamente en la generación de ideas creativas, aquí empieza a quedar un poco ya resuelto desde el ámbito científico. Lo cierto es que las sustancias psicoactivas efectivamente afectan directamente la producción o incrementan los niveles de dopamina, que como ya lo vimos, la dopamina es una sustancia relacionada con el placer, el bienestar y la conexión entre neuronas para el procesamiento de la información y la generación de ideas. O sea, efectivamente hay un incremento, pero a largo plazo genera otro tipo de adicciones. Lo cierto también con este tipo de teorías es que si bien aumenta el nivel de dopamina, al el cuerpo utilizar un agente externo, o sea, que no lo produce de manera natural en su organismo, sino que recurro a ese agente externo, me va a generar otros grandes cambios. Por ejemplo, voy a utilizar una metáfora, una comparación para que podamos entender lo que voy a explicar. Creo que posiblemente todos entendemos el concepto de doping en el deporte. Si alguien no está familiarizado con este concepto, voy a explicarlo rápidamente. Los deportistas de élite de alto rendimiento normalmente llevan al máximo sus exigencias físicas para poder superar a sus adversarios en las competencias, llámese fútbol, baloncesto, voleibol, ciclismo, natación, tenis, lo que sea, cualquier actividad deportiva. Sin embargo, cuando todos los deportistas de élite están como a un nivel muy parejo, muy del mismo estilo, podemos encontrar que ellos necesitan recurrir a algún tipo de sistema alternativo que les ayude a mejorar ese sistema de rendimiento y consumen sustancias que son prohibidas por los organismos deportivos. Es decir, tomo alguna sustancia o un medicamento que lo que va a hacer es mejorar mi capacidad de oxigenación en la sangre, que va a aumentar mi capacidad pulmonar para poder recibir mejor oxígeno y oxigenar la sangre y poder rendir mejor mi cuerpo. Esto es penalizado en los diferentes comités deportivos internacionales porque es utilizar una sustancia externa para alterar mi condición natural. Por eso es penalizado, por eso hacen controles antidoping y por eso son sancionados, porque es una ayuda externa a mi rendimiento natural. Pues con este tipo de sustancias alucinógenas pasa lo mismo en la dopamina y la creatividad. Recurro a un elemento externo que no produce mi cuerpo para alterar la producción de dopamina y de conexión de ideas y mejorar así y favorecer la aparición de ideas, pero a un gran coste. Al igual que en el doping en el deporte, el consumo de estas sustancias puede traer efectos secundarios en el organismo,
enfermedades, deterioro de tejidos, etcétera, pues la dopamina cuando se aplica de manera externa, se altera el proceso natural del organismo, también puede generar efectos secundarios. ¿Listo? Por eso, como hemos escuchado, cuando una persona consume algún tipo de sustancia psicoactiva, hay un pico, una euforia, un momento de placer, de bienestar, pero inmediatamente viene un estado de depresión, de angustia, de sensación de inconformidad, etcétera. Es decir, hay una descompensación bioquímica en nuestro cuerpo que obliga a que otra vez queramos volver a repetir la misma sensación y así se empieza a generar de alguna manera esta dependencia. Pues la realidad es que aumenta las sustancias psicoactivas la producción de dopamina, pero no significa que podamos acceder a un nivel más profundo de conexión de las neuronas, sino por el contrario nos quedamos en la superficie, aquella metáfora del iceberg del que tanto hablamos, que lo que vemos en la superficie es un 5% de nuestros procesos conscientes y el resto, el otro 95 o 90%, son procesos inconscientes. Es decir, las sustancias psicoactivas no me permiten ir con profundidad en esa parte amplia del iceberg, ir hasta más abajo para encontrar conexiones profundas que generen ideas realmente innovadoras. Entonces es normal que una persona que consuma sustancias genere ideas, por supuesto las va a generar, pero no significa que sean ideas de buena calidad o ideas verdaderamente innovadoras. Listo, entonces ahí hay temas bastante interesantes. Entonces, hace un tiempo seguramente, y les recomiendo esta película que se llama Sin Límites, si alguno la vio o en otro país sin otra traducción, la encuentran porque hablaba justamente de una pastilla que mejoraba la capacidad de procesar la información en el cerebro de una manera externa a la dopamina que producimos de manera natural. Ahí en el link lo podrán encontrar, lo mismo ahora en el canal estará el link para que puedan acceder a él, pero ustedes buscan la película Sin Límites y van a encontrar una escena que habla de esto. Es una película protagonizada por Bradley Cooper y Robert De Niro, donde Bradley Cooper es un escritor que está bloqueado y un amigo le ofrece una pastilla desarrollada por unos entes farmacéuticos para mejorar el rendimiento y la capacidad cerebral. Él la toma sin saber qué efectos puede tener y en la película y en el fragmento que les sugiero que vean van a encontrar varias cosas. Uno, un momento en que se muestra en el cerebro cómo se mejoran las conexiones e inmediatamente hay como una especie de fenómeno de iluminación. Hay un bombillo como que ilumina toda la escena de lo que está ocurriendo, haciendo relación a lo que vimos en las primeras sesiones de la metáfora de Wallace en los años 30 del siglo pasado, ese famoso concepto de iluminación, la aparición de la idea. Entonces en la película queda muy bien reflejada ese fenómeno de la iluminación, de ver todo claro. Y Bradley Cooper en una escena que está con una chica discutiendo, le dice, claro, ¿qué hace leyendo tal libro de derecho? Entonces la chica dice, ¿Tú cómo sabes que estoy leyendo derecho y que estudio derecho? Pues que vi tu libro. Entonces la chica le dice, es que no, viste en mi bolso una parte del libro. Y él empieza a argumentar y decir, no, es que este libro ya lo había visto hace 12 años antes, en otra situación, cuando estaba haciendo otra circunstancia y por alguna razón en este momento me acuerdo de eso. Lo que ahí está tratando de explicar con esa escena, que es la que les sugiero en este link concreto, es justamente ese principio de la creatividad, es decir, poder acceder a recuerdos muy, muy profundos para poder hacer conexiones y generar ideas. De hecho, él lo dice en ese discurso de la película, es un cóctel de información, un video, un documental, una noticia, un libro que leí hace mucho tiempo, estaba ya almacenado, pero no tenía forma de acceder a esa información. Ese es el gran reto de la creatividad, que todos los días busca acceder a información profunda de la cual no somos conscientes, sacarla y hacer conexiones para hacer grandes innovaciones. Si bien las sustancias psicoactivas pretenden eso, no lo logran, se quedan en la superficie. Así que la invitación un poco es a reflexionar sobre esto. Con el tiempo, vieron la noticia, salió una pastilla que se está comercializando y se puede conseguir en el mercado, que habla de que es posible mejorar el rendimiento y la capacidad cerebral. Así que los dejo para que puedan ver el video. En el link del canal podrán ver el link de la escena y como complemento de esta sesión, de esta charla, les sugiero que vean el video para que entiendan en el discurso lo que hemos venido hablando sobre el papel y lo que ocurre en el fenómeno de la creatividad, el poder llegar a información valiosa, y ahí vamos a ver que Bradley Cooper, que está bloqueado en su obra, se sienta luego a escribir y le fluyen las ideas y escribe rápidamente, es decir, lo convierte en una máquina de trabajo. Todo esto que hablamos se va entonces a confluir acá. Nos queda claro un poco el mito y la realidad frente a este tipo de fenómenos y de sustancias. Les deseo un disfrute de película. Hasta la próxima.